Hola, muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy tenemos con nosotros a un autor que, bueno, pues la verdad es que está haciendo un trabajo fenomenal, un trabajo estupendo y que está poniendo blanco sobre negro en un tema tan importante como es la historia de España. Y en esa historia de España, los navarros que forjaron España, que es el título del libro que sacó en marzo y que prácticamente 3 meses después estaba agotada esa primera edición, pues es muy importante y es un libro que indiscutiblemente refleja muy bien quién es el autor y sobre todo el que ese autor pues es muy seguido. Y bueno, yo creo que ya está bien de que hable yo y vamos a hacer de hablar al entrevistado. Buenas noches, Jesús María, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches, bien, ¿y tú? Bueno, Muchas gracias por invitarme. sí, bueno, estamos encantados. Te iba a decir que nos gusta invitar a los historiadores y sobre todo a los historiadores españoles y sobre todo a aquellos que están moviendo ese espíritu necesario para que España continúe y sobre todo para que los españoles conozcan su historia, algo que las fuerzas Ujú. vivas de la localidad me parece que no quieren. Jesús Sí, María, sí, sí. cómo te has metido en este charco de escribir libros de historia? Vamos a ver, yo hice el doctorado en historia militar porque a mí me interesaba la historia militar, eh, y entonces pues tengo varios libros publicados de historia militar y vi que la situación de la historiografía en Navarra está muy difícil porque el nacionalismo vasco ha dominado en buena parte de las editoriales, casi todas, por no decir. Ha controlado los medios de difusión, es decir, el libro mío no se puede distribuir prácticamente en Navarra más que a ciertas librerías porque el nacionalismo no le interesa. Y vi que somos muy pocos los que defendemos una Navarra foral y española dentro de Navarra. Y estoy preparando un libro que es una historia militar de Navarra desde la antigüedad o prehistoria hasta hoy. Y entonces un amigo me dijo, oye, ¿y por qué no haces algo sobre personajes que han forjado España o que han sido importantes dentro de la historia de España que sean navarros? Y me lancé al asunto con una editorial como esa Pelicueta Center de la Asociación W12. Y bueno, tenía un resultado buenísimo. Son biografías de personajes que van hasta el siglo XVIII. Eh, por un lado están todos los grandes arzobispos religiosos, etcétera, desde San Fermín, San Francisco Javier, pero también gente menos conocida, como Jiménez de Rada, que es uno de los grandes impulsores de la victoria en las Navas de Tolosa en 1212, que sin él no se hubiese conseguido la victoria, que desgraciadamente no se hace una biografía seria sobre él, porque los de Castilla dicen que es navarro, porque nació en Navarra, y los navarros, como fue obispo de Toledo, tampoco quieren hacerla, con lo cual estamos ahí. Estas discusiones que tenemos desgraciadamente en este país. Después, muchos navarros que colaboraron en la extensión de lo que es el imperio español, desde Pedro de Ursúa o virreyes navarros como Eslava, eh, personajes como Tiburcio Redín, que era un capuchino que se convierte después, un militar que se convierte en capuchino y organiza todas las misiones capuchinas según el orden que había en los tercios. Y entonces son pequeñas biografías de personajes navarros, unos conocidos, la mayoría totalmente desconocidos, incluso por los navarros, que conocen las calles, pero no saben de historia de Navarra, porque parece que como si aquí lo único que importase fuese la batalla de Noain, y la batalla de Noain, la anexión de, Navarra, de Castilla-Navarra, se acabó la historia, y en cambio hay una historia muy rica de gente que ha colaborado en la grandeza de España siendo navarros y que se nota esa influencia. Teniendo como tenemos Sancho III el Mayor, uno de los grandes reyes que ha tenido España,
y que tuvo Navarra, que prácticamente dominó todos los reinos cristianos y que si no llega a ser por la edad, porque en ese momento los musulmanes eran mucho más poderosos, hubiese unificado España, el rey de las Españas, pues nos lanzamos a hacer este libro. El resultado ha sido muy bueno, la gente me para por la calle pidiéndome que sigamos haciendo este tipo de libros, pero claro, estamos muy poca gente y la maquinaria nacionalista es muy fuerte. Lo más Nosotros curioso, estamos... sí, lo más curioso de la maquinaria nacionalista de la que tú me estás hablando es que la estamos pagando los demás. Es decir, por desgracia, desde que existe la Constitución, desde 1978, los diferentes gobiernos a nivel nacional, pues para poder constituirse han tenido que apoyarse en los republicanos de Cataluña o en el Partido Nacionalista Vasco, y ellos han sabido sacarle rédito, un gran rédito además. Bueno, eso en Navarra en un principio no tenía por qué haber influenciado, porque se suponía que el Partido Nacionalista Vasco, pues sí, podría haber influenciado en Álava, en Guipúzcoa, en Vizcaya, pero esa manía de que Navarra es otra provincia vasca más, yo no sé cómo han sido capaces, primero, de convencer a la gente y segundo, de que la gente se convenciera, porque o a la Bueno, gente le ha dado absolutamente igual. no, vamos a ver, vamos a ver. Aún sigue ganando Unión del Pueblo Navarro, aún sigue existiendo un gran sentimiento navarro, somos mayoría, porque somos mayoría, prácticamente somos el 70%. El problema es que estamos siempre callados. Es decir, a mí me preocupa en estos momentos mucho más lo que el que ha hecho el prólogo, que es Carelía, profesor de la Francisco de Vitoria, me contaba de que en Madrid la gente menor de 40 años se ha puesto a leer libros y se cree que somos vascos, los navarros. Eso me preocupa mucho más que gente de fuera de Navarra se empiece a creer lo que una historiografía politizada totalmente intenta mostrar. Eso me preocupa mucho más que Navarra. En Navarra resistiremos. O sea, la ribera sigue siendo territorio, etcétera, y resistimos. El problema está en qué piensan los demás, qué se piensa en Madrid, qué se piensa eh, ¿estamos solos defendiendo a Navarra como una Navarra foral y española? Ahí está el problema, creo yo. Porque claro, eh, si uno va en estos momentos a una librería de Madrid, se encuentra con libros de la editorial Pamiela. Y lo que la gente no sabe es que la editorial Pamiela está financiada, no sé si financiada, pero sigue la línea del PNV. Y ahora va uno a una librería en Pamplona y se encuentra con toda una amalgama de libros de la editorial Chalaparta, que todos sabemos de qué de editorial estamos hablando, de la editorial Pamiela, etcétera. Y eso los navarros lo vemos. Por eso te digo que mucha gente me ha parado en la calle pidiéndome que siga escribiendo libros. Lo que pasa es que, claro, uno tiene una capacidad hasta un límite. Y además a mí lo que me gusta es la historia militar. Yo me he metido en esto porque he visto que éramos muy pocos los que defendíamos esto y he dicho, pues mira, tiramos para adelante. Pero claro, hay mucho profesor en Madrid, en la Universidad Navarro, que se ha ido allá. Y entonces estamos, pues eso, poca gente aquí defendiendo esto. La verdad es que como historiador militar sabes que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y bueno, el problema es que esta gente que vive de la subvención, que no trabaja en su vida y que lo único que hace es encordiar y tratar de engañar y mentir, o sea, básicamente el socialcomunismo y todos estos elementos independentistas están basados en mentiras que, claro, si tú repites 1000 veces una mentira, pues acaba convirtiéndose en verdad, pero no porque lo sea, sino porque lo he repetido tantas veces que la gente se lo cree. Y la verdad es que tienes ahí un gran trabajo, porque pienso que la reconquista debéis de empezarla por la misma Navarra, porque el que haya un 30% de gente problemática allí es muy gordo. Y desde luego también tenéis que seguir
trabajando en el resto de España, bueno, en el resto de España y en el resto de la hispanidad, porque tan importante es lo que pueda pensar la gente en Madrid como lo que pueda pensar en Buenos Aires. Aunque pueda parecer mentira, pero es así. Yo sigo pensando que si Navarra deja de ser lo que es Navarra, vamos camino de la desaparición de España. O sea, una de las grandes batallas que vamos a tener va a ser Navarra. Siempre ha sido Navarra, lo fue en la transición y lo es en estos momentos. Es decir, y hacemos lo que podemos mientras podemos. No hemos perdido la guerra, vamos perdiendo batallas y ganando alguna pequeña, pero vamos tirando. Yo aún tengo esperanza. Esperanza en que la gente tampoco lee lo que leía antes. Es decir, ellos controlan muchos medios, pero por ejemplo, batalla de Noain, pues ya se ha puesto como modelo de que los navarros lucharon contra los castellanos. Yo publiqué un libro sobre cómo son los guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos los que entran en Navarra y que Navarra estaba enfrentada entre dos grandes partidos, que eran el Agramontés y el Beamontés, en una guerra civil interna. No tiene nada que ver de lo que muestran después, la historia que se han creado ellos. Una historia que hay gente que se la cree eh, y así estamos. Es decir, es una situación complicada, pero en la que tenemos que seguir tirando para adelante. Es así, Oye, no queda. Jesús María, este es un programa evidentemente de libros de historia. Y esto que me estás contando, ese desconocimiento de la realidad histórica, yo la he tratado con algún otro autor navarro. Es curioso, pero este es un programa que se hace en Madrid, que por desgracia de momento no se emite en Navarra, hay que oírlo por internet, aunque advierto, ahora que gente de Navarra nos va a escuchar, porque estoy completamente seguro que esta entrevista se escuchará, pues antes de que acabe el año nosotros tendremos un repetidor en Navarra, tendremos una FM que cubra la mayor parte de la provincia, la que es menos agreste, digámoslo así, Pamplona y la zona menos agreste, y tendremos una delegación, queremos tener una delegación, una emisora con personal y en la que se harán programas antes de que acabe el año. Eh, yo creo que es una oportunidad. Ellos tienen medios de comunicación, pero sus medios de comunicación son tan sectarios y tan repetitivos, es decir, ahora están con el cambio climático y de cada 30 minutos de telediario 25 van de cambio climático. Pero precisamente eso hace que la gente llegue a un momento que diga, bueno, no me creo nada. ¿Vosotros estáis en esa tesitura de lanzaros a mover esa historia que es necesario que la gente conozca en otros medios, no solo a través de los libros? A ver, eh, es que somos tan pocos. Ese es el problema. Pero no en Es Navarra, en todos decir, sitios. muchas veces cuando se presentó aquí el libro, que se presentó y se llenó el salón completo, en Pamplona, un llenazo impresionante, estaba la gente de pie. Y la presentamos en marzo y sí estaba la gente de pie. Vino el alcalde de Pamplona, que es una buenísima persona, y, y entonces estábamos hablando allá y nos pedía la gente, oye, me venían a mí cuando iba firmando los libros, oye, habría que hacer algo, habría que hacer algo. Claro, pero un buen historiador como Pablo Larraz, que ha escrito libros sobre el carlismo, lo dijo bien claro, es que Jesús Mari, yo, tres más, somos francotiradores. O sea, estamos funcionando como francotiradores y luchando contra las divisiones Panzer. O sea, es que la situación es esa. Eh, no nos importa, me explico, porque nos lanzamos a lo que haya que lanzarse. Lo que pasa es que los medios de comunicación son fundamentales y ellos controlan pues un diario completo aquí, varias emisoras, vas viendo cosas que dices, bueno, eh, a ver si hay un cambio de rumbo en las próximas elecciones y se puede dar un cambio.
a esta situación, pero en temas culturales estamos, pues eso, los que estamos. Es decir, organizamos lo que organizamos y cuando podemos. Ahora mismo estamos en un proyecto sobre hacer la historia de la Guardia Civil en Navarra, que lo vamos a sacar, el libro. Y hemos unido 2 personas a hacerlo. Después vamos a intentar sacar el libro La Policía Nacional en Navarra, es decir, mostrar que esos cuerpos de seguridad pertenecen también a Navarra, no son algo extraño a lo que es la comunidad foral de Navarra. ¿Estamos dispuestos? Pues sí, a colaborar en lo que podamos. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que, como decía un amigo mío, tú tarde o temprano te irás a Madrid como se han ido todos, porque no os quedáis solos. Es que esa es la situación. Pues hay que luchar. Estamos solos. Hay que luchar porque no queda otra. Hay que luchar, se lucha todo lo que se puede y más, y ahí estamos. O sea, y se ve que hay un interés general por el tema, porque en poco más de 4 o 5 meses se ha agotado el libro. No, en menos tiempo todavía. Yo calculo que tal como me lo has planteado, prácticamente en 3 meses y algo, o sea que... se sacaron 600 ejemplares, solo se ha vendido en Navarra, porque no tiene esta editorial capacidad de sacarlo fuera de Navarra. Ha habido gente que me ha llamado y me ha pedido el libro y lo he mandado por correo, pero solo se ha vendido en Navarra, es decir, ha habido un movimiento importante de gente que se ha mojado. ¿Y por qué no hacéis, me estoy metiendo a abogado del diablo, por qué no habláis con Amazon? Quizá a través de Amazon, acabo de entrevistar a otra persona que antes trabajaba con editoriales, ahora trabaja con Amazon y venden más libros por Amazon que antes con las editoriales. Además, no solo los venden, no los venderías en Navarra. Este hombre me hablaba de que a él le compran libros desde Japón, desde Alemania o desde México. Y sería interesante. ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros somos los escritores. Nosotros no cobramos por el trabajo que hacemos, lo hacemos. Me apunto a eso yo. Por la causa, lo hacemos por la causa. Y el tema de distribución se lo dejamos a ellos que saben. Lo que pasa es que, claro, parece que no, pero nos vamos quedando sin editoriales, también en Navarra. Es decir, la que me publicó el libro sobre la anexión de Navarra, los aspectos militares de la anexión de Navarra, pues prácticamente lo va a dejar ya porque se jubila, etcétera, y está buscando a ver quién le sustituye. Entonces, en cambio, el nacionalismo es mucho más perseverante, tienen mucho más apoyo, reciben mucho más dinero del País Vasco. Aquí, pues estamos como estamos. O sea, es la situación que tenemos. Es decir, funcionamos como funcionamos. Pero bueno, es lo que tenemos. Tampoco hay más. Nos podemos... Oye, vamos a ver, cuando yo es que el libro, por desgracia, he llegado tarde, no tengo ningún ejemplar. Y entonces ya te mandaré uno que tengo, si quieres. No te preocupes. Perfecto, gracias. Pero no, lo que quería era que me hablases un poco, no sé, el número de páginas que tiene, el número de gente a la que retratáis, más o menos cuánto dedicáis a cada uno de ellos. Son 295 páginas. Perfecto, 300 es el número perfecto. Pues son unas 41 biografías. Lo más interesante del libro no está escrito por mí, está escrito por Óscar Elía, que es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, que es un filósofo y un profesor de Relaciones Internacionales genial, que trata ese ser navarro como tiene esa proyección en España y cómo cuando esos navarros iban a América se notaba que eran navarros siendo españoles. Entonces se ha dividido en distintos capítulos. Uno es diferentes oficios, que ahí, por ejemplo, está Benjamín de Tudela, que no sé si se conoce en Madrid, pero es el Marco Polo español, o sea, o navarro, si quieres. Es decir, es un judío que va por todo el norte de África y va hasta Oriente Medio. Después hay toda una serie de navarros que están en la América española, siendo virreyes o militares o etcétera. Después el sector que es religioso, que ahí tenemos a gente que colaboró en el Concilio de Trento, por ejemplo, Carranza y gente de este tipo. Después
presencia en el ejército, como es lógico, porque a mí es lo que me gusta, y hubo mucho navarro en los tercios de Flandes y demás. Y después una serie de reyes, muy pocos, porque los reyes de Navarra, si no, ocuparían muchísimo espacio, y entonces pues han colaborado en dos introducciones, José Luis Orella de la Universidad de San Pablo CEU, eh, Óscar Elía, como te he dicho, de la Francisco de Vitoria, y en un epílogo Jesús Tanco, que es periodista, etcétera, pues navarros que estamos ahí, en esa situación de, bueno, que cuando hay que venir, yo cuando presento un libro, pues le pido a Carlos Echeverría, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED Navarro, y a Óscar Elía que vengan, y vienen encantados, totalmente gratis, pues a presentar libros aquí, es decir, eh, vamos tirando. Entonces, tiene muy buenas fotografías, han hecho un formato muy bueno de fotografías y de mapas, y bueno, es un libro que no es porque lo haya hecho yo, pero está bien. Es decir, las biografías no entran en discutir nada, solamente son biografías. He visto alguna crítica que me ha llegado de algún historiador nacionalista y lo único que han podido criticar ha sido que según ellos San Fermín no existió y que San Francisco Javier era vasco. Fíjate, Javier nacido en la mitad de la Ribera Navarra, pues pero no han podido discutir nada más porque, claro, ¿qué van a discutir del siglo XVI, XVII, XVIII, cuando había navarros en los tercios de Flandes, había navarros en América? Claro, esa historia es muy desconocida porque el nacionalismo y la historiografía nacionalista lo que intenta es centrarse en lo que es lo que a ellos les interesa, que es mostrar una Navarra independiente cuando nunca ha sido una Navarra independiente, ha sido un reino con esa proyección de volver a ser aquel reino visigodo de Toledo, como todos los reinos que hubo en España en esos momentos. Entonces, esa es la situación. Y que después jugó, como jugó Navarra, ese juego de estar entre Francia y España en la política internacional. Tuvimos dinastías francesas, pero estábamos ahí en la frontera y que, claro, esa era la Es lo que situación. hay. Oye, te iba a Y decir, sí, te iba a decir, perdona que te corte, pero ya nos estamos acercando al final de la entrevista. ¿Me muy puedes bien. hablar un poco del libro este que estáis preparando? ¿En qué lo vais a centrar? Pues Si se puede. vamos a hacer toda la historia de lo que es la historia de la Guardia Civil en Navarra, ¿Que se desde implantó desde el 1800. principio o tardó en Sí, implantarse? sí, no, no, vamos a ver, la Guardia Civil se implanta en toda España rápidamente. Entonces, desde 1844 hasta antes de ayer. Es una historia general con investigación en archivos. Hemos encontrado cosas muy interesantes y con un gran aparato fotográfico. Que también intenta mostrar eso, pues eso, una sociedad que la Guardia Civil es algo también de Navarra. ¿Cómo no va a ser de Navarra si 4 directores generales de la Guardia Civil son navarros y el que lo funda es un navarro? Claro, un día un amigo mío me decía, joder, es que Duque de Ahumada, pero no tuvo mucha relación con Navarra. Y le digo, ¿cómo que no tuvo relación con Navarra? Si era de la familia de Espeleta, de la zona de la calle Mayor. Desgraciadamente, han sido muy listos en intentar centrarse en algunos aspectos concretos de la historia de Navarra, sacarlo absolutamente, eh, eh, perdón, perdón, eh, sacarlo directamente de lo que es la historia real. Ahí, ya lo siento, que es que iba a hacer una cosa, eh, sacarlo de la historia importante, sacarlo de lo que es, eh, coger solo unos datos concretos para hacer su historia a partir de ahí. Entonces, buscar eso, y les ha salido bien la jugada, es decir, han jugado muy bien por ejemplo, ellos hablan de anexión de Navarra, pero nunca hacen un estudio de la política internacional en ese momento entre Francia y España. No les interesa. No les interesa decir, es que Navarra estaba en esa lucha interna que tenían. No, porque no les interesa. ¿Les interesa estudiar a los virreyes navarros? No, porque si estudias los virreyes navarros estás estudiando gente que se consideraba español. Entonces, claro,
Es lo que ocurre. Esa es la desgracia que tenemos. Es una historiografía, pues, ¿qué quieres que te diga? Ajustada a ellos. Y ya está. Bueno, ¿qué te iba a decir? Yo estoy encantado de haber contactado contigo. Creo que el libro que me vas a mandar, porque te acepto el libro previo pago de su importe, y ya te mando yo los datos. Si yo lo mando, no lo cobro. Bueno. O sea, que olvídate. Vale, pues entonces ya te mandaré mis datos para que me los remitas y para que me los remitas a casa, porque en agosto la emisora está bajo mínimos y bueno, pues ¿qué sucede? Que una vez que yo me haya empapado del libro, me gustaría volver a entrevistarte. Me gustaría volver a entrevistarte porque seguro que me sale mucho tema ahí y podemos hacer otra entrevista de otra media hora en la que hablemos de algunos de los protagonistas del libro, que estoy completamente seguro que nos va a interesar a los dos. Y luego hay otra cosa que me interesa grandemente, porque decían que Asturias es España, el resto tierra conquistada. Yo no estoy para nada de acuerdo. Es decir, Asturias es muy importante, ciertamente, pero Navarra es la que le da ese punto de seriedad, ese punto de verdadera españolidad a toda España. Sin Navarra, España no existiría. O sea, a ver, es que Claudio Sánchez Albornoz lo dice bien claro. Si Navarra deja de ser lo que es, España deja de ser España, lo que es. Exactamente. Yo he tenido la suerte... Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo. Igual a algún asturiano se me enfada, yo qué sé. Pero, a ver, los navarros siempre hemos tirado para adelante, es decir, siempre hemos sido... En las Navas se ve claramente quiénes son los navarros. Totalmente. No hay más que hablar del tema. O sea, es que lo que hace Jiménez de Rada es verdaderamente ser el alma de todo lo que significan las Navas de Tolosa. Jesús María, totalmente. Nos hemos quedado sin tiempo. Siento cortarte, bueno, pero nos hemos quedado sin tiempo. No, hombre, no. Quedas emplazado. Ya seguiremos. Quedas emplazado. Esto es un emplazamiento en toda regla de la Edad Media. Vale. Emplazado a un próximo combate entre tú y pues yo, hablando de navarros. De navarros, pues perfecto, cuando quieras. Ya sabes que a tu entera disposición. Pues muchísimas gracias, Jesús María, y encantado de haber estado contigo. Muy lo mismo, muchas gracias.